Buenas tardes. Hoy vamos a revisar el tema de componentes X y Y de un vector. La componente X de un vector es otro vector paralelo al eje X, del tamaño que proyecte el vector principal. Sucede lo mismo con la componente Y. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí una gráfica donde tenemos el eje de las Y y el eje de las X. Vamos a construir un vector que le vamos a llamar vector A. Ese vector A es este negro, el cual va a proyectar dos vectores. Vamos a tener esta proyección. Donde está el vector, vamos a ver la proyección y sería mi proyección del vector A con respecto a X y sería la proyección del componente X. Lo mismo vamos a ver con la proyección del componente Y del vector A. Proyección componente Y del vector A. Y estas dos serían las dos componentes de un vector con respecto a cada uno de los ejes. De este lado tenemos lo que sería el vector M. El vector M está de esta manera. Hay que tener bien en cuenta cuál es el sentido, dónde está la punta de la flecha. Entonces la proyección de M, la proyección X del vector M sería este vector rojo que está abajo. Y la proyección Y del vector M sería esta azul, que sería la proyección que se ve en este apartado. ¿Sale? Estas serían las proyecciones. Entonces, si yo veo que mi proyección del vector o la componente X de mi vector M es igual a 4, porque es 1, 2, 3, 4. 4 unidades aquí. Y la componente Y de mi vector M sería 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Serían las dos componentes. Entonces nosotros podemos poner que el vector M es igual a 4,6, donde 4 va con respecto a X y 6 va con respecto a Y. Como podemos ver, este vector M comenzó en el origen del plano cartesiano. A partir del origen lo tracé. Pero también podemos realizar un vector desde cualquier otro punto, como está en este vector N, donde tenemos el vector en esta posición, ¿sí? Donde estamos viendo que el sentido ahora está hacia acá. El sentido es este. Cuando nosotros proyectamos, vamos a ver la proyección en X, son 4 unidades. La proyección en X del vector N son 4 unidades. Pero noten que ahora la flecha que puse en la proyección es para allá porque la punta termina aquí. En este caso la punta terminaba acá y la proyección estaba hacia allá. En este caso termina hacia allá y la proyección en Y termina hacia abajo. ¿Ok? Entonces la proyección Y es igual a 5 unidades. Pero a la hora de ponerlo vamos a poner como la proyección o el componente X del vector N es igual a menos 4, negativo porque está hacia el lado izquierdo. Y la proyección del vector o la componente Y del vector N es igual a menos 5 porque está hacia abajo. Ok, entonces tenemos como nota las componentes en X que tengan sentido, la punta de la flecha hacia la derecha, serán positivas, de lo contrario serán negativas. Y las componentes en Y que tengan sentido hacia arriba serán positivas, en caso contrario serán negativas. Vamos a ver un ejemplo. Como ejemplo tenemos diferentes vectores en un plano cartesiano, en donde vamos a analizar este primer vector, que lo vamos a nombrar vector A. Este vector A termina la punta de este lado, entonces vamos a identificar que su proyección inicia de aquí hacia acá con respecto a X y de aquí hacia acá con respecto a Y. Y su componente en X, como la flecha está hacia la izquierda, tendría que ser negativa. Y la componente Y, ok, del vector, como está hacia arriba, sería positiva. Analizamos otro caso. En este vector, al ver sus proyecciones, que sería con respecto a Y, más o menos aquí, con respecto a X, más o menos aquí, las dos son negativas, ya que la punta está de este lado. Mi proyección en X estaría viendo hacia la izquierda y sería negativa. Y mi proyección en Y estaría dada hacia abajo, dando también una orientación negativa. En este siguiente caso, la proyección con respecto ahora a X estaría aquí y sería positiva. Y la proyección con respecto a Y estaría hacia arriba, siendo positiva también. En este último caso, tenemos un vector, su proyección en X sería por aquí, su proyección en X sería positiva.
pero la proyección en Y, que sería hacia acá, yo hago su proyección. Su proyección en Y sería hacia abajo, dándola negativa. Algo bien importante que hay que analizar es que los vectores, no importa en qué cuadrante del plano cartesiano estén. Por ejemplo, el vector A yo lo voy a trasladar hasta por acá, donde está aproximadamente en este cuadrante. Este vector A va a seguir teniendo como componente en X un valor negativo, ¿ok? Porque sigue estando hacia la izquierda. La flecha, al sacar el componente, la flecha seguiría dando hacia la izquierda. La componente en X de este vector sería así más o menos. Y ese componente sería negativo. Ya tendríamos que revisar las unidades que tiene cada uno. Y la componente en Y sería esta hacia arriba, donde tendría que ser positiva. Los únicos dos casos que nos hacen falta es cuando tenemos un vector totalmente vertical, en el cual la componente en X sería 0, ya que no tenemos ningún valor en cuanto a o con respecto al eje X. El eje X no tendría ningún valor, entonces sería 0. Y cuando tenemos un vector horizontal, la componente Y ahora es la que sería 0. Porque si yo traslado este vector, vamos a pensar que aquí está el vector, si yo lo traslado, en mi componente Y no voy a ver nada. En mi componente Y sería 0. Puedo ver unas unidades con respecto a mi eje de referencia X, pero con mi eje de referencia Y no encontraría nada. Entonces tendríamos que el componente sería X igual a 0 y la componente en Y sería 0, dependiendo cada uno de los casos de los vectores. Vamos a realizar algunos ejercicios de los componentes X y Y, en el que nada más lo único que tienen que hacer es encontrar qué sentido tiene cada una de las componentes de cada uno de los siguientes vectores. Aquí tenemos el vector A. Les voy a mandar una foto donde lo veamos un poquito más cerquita, donde el vector A es este. Tenemos que el vector A es este que dibujé arriba. Nos da en la componente X un valor negativo porque está hacia la izquierda. Y en la componente Y un valor positivo porque al descomponerlo está hacia arriba. ¿Sí queda claro? Después tenemos el B, vector B, vector C, vector D, vector E, F, G y H. ¿Ok? Los únicos dos vectores que tienen estos casos sería el vector E, que ya les puse aquí el resultado para que no se confundan. En el vector E, la componente en X no estaría, bueno, vamos a pensar que está totalmente vertical. Que estuviera totalmente vertical, me quedó un poco inclinado, pero pensando que es totalmente vertical, no tendría componente en X. Entonces me da 0, y un valor negativo porque con respecto a Y está hacia abajo. En este caso sería el caso contrario, ¿ok? Entonces resuélvanlo y súbanlo al apartado de Teams correspondiente, por favor.